Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Cuando el mundo apenas parecía reponerse de la pandemia del COVID-19, que afectó la vida de millones de personas en el planeta, con un cambio drástico de nuestras vidas y costumbres, nuevamente despertamos con una crisis mundial. Esta vez, la invasión de Rusia a Ucrania es la que nos da nuevamente la sensación de que todo va a colapsar y de que este mundo se consume por la violencia. Hoy, en Entendiendo los Tiempos, queremos analizar este conflicto, pero no desde un punto de vista político, sino que queremos presentar las enseñanzas de la palabra de Dios para interpretar estos sucesos y estos tiempos que estamos viviendo. Muchos nos preguntamos, ¿cuáles son los aspectos que debemos considerar ante esta guerra? ¿Es este conflicto una señal del fin de los tiempos? Acompáñanos hoy en nuestro nuevo episodio para responder estas y otras preguntas que tendremos en la mesa. Así comenzamos Entendiendo los Tiempos. Bienvenidos. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y qué mejor que nuestro querido hermano y amigo Sugel Michelén, quien nos acompaña hoy para hablar y analizar este tema. Sugel, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Bien, Eduardo. La verdad es que hemos estado muy tristes viendo las noticias de esta guerra y al mismo tiempo orando que el Señor use este programa para traer aliento, quietud al corazón de algunos que están agitados, pero también que el Señor nos ayude a poner en nuestra mente bajo el prisma de la palabra de Dios para poder reaccionar en una forma piadosa y bíblica a este conflicto. Sí, Sugel, siempre es triste ver guerra, personas, ¿verdad?, matándose entre sí, la población civil sufriendo en todos estos casos. Y esto lleva a muchas personas a preguntarse, ¿es este conflicto, Sugel, una de las señales o la señal del fin de los tiempos? ¿Qué tú nos dirías a esto? Bueno, desde una perspectiva bíblica, yo creo que es muy importante que establezcamos desde el principio que desde Pentecostés hasta la segunda venida del Señor ya estamos en los últimos tiempos. Por ejemplo, tú recuerdas lo que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3 de la segunda carta. Le dice, Timoteo, tú debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y le estaba hablando a Timoteo de algo que estaba sucediendo en el primer siglo, que el mismo Timoteo iba a enfrentar. Juan dice en primera de Juan capítulo 2 versículo 19, hijitos, ya es el último tiempo. Pedro en el sermón de Pentecostés dice, esto fue lo que dijo Joel, que en los postreros días pasarán estas cosas. Entonces tenemos que entender que desde Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió del cielo y la iglesia fue formada, hasta la venida del Señor, estos son los últimos tiempos. Este es el último periodo de la historia humana antes de que llegue el tiempo final de la gloria del Señor. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque según la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, estos postreros días, recuerda, desde Pentecostés hasta la venida del Señor, estarán caracterizados por una serie de elementos y de eventos que a través de la historia los cristianos han interpretado como que el mundo ya se está acabando. Okay. O sea, no es lo mismo decir estamos en los postreros días a decir ya al mundo le quedan 5 años, 10 años, 6 años, ahorita aparece el anticristo. O sea, los creyentes tenemos que tener cuidado, Eduardo, de no ir más allá de lo que está escrito y mantener a raya nuestra curiosidad malsana por querer saber más de lo que la Biblia ha revelado. Porque lo cierto es que en estos postreros días van a haber guerra, pestes, un montón de cosas y la gente siempre piensa, ya se está acabando el mundo. Entonces, cuidado con eso porque eso nos puede llevar a un fanatismo por un lado,
pero también a no hacer lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, porque nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio, tenemos que seguir haciendo discípulos, tenemos que seguir glorificando al Señor en nuestra vida ordinaria. O sea, no hacer como hicieron los tesalonicenses, que algunos dejaron de trabajar porque decían, ¿y ya para qué? Si Cristo viene pronto. Entonces, esa es la reacción que no debemos tener. Sí, pero tú sabes, Sugel, que cada vez que hay una guerra, por ejemplo, cuando la Primera Guerra Mundial, muchos pensaron, bueno, esto es el fin del mundo, o con la Segunda Guerra Mundial también. Pero ahora, como está el peligro de un enfrentamiento con bombas nucleares y eso, muchos piensan que la Tierra puede ser devastada. ¿Qué tú nos dices de esto? El mundo será destruido cuando Jesucristo vuelva. Eso es lo primero. No va a ser por una bomba nuclear. Dice la Biblia que va a ser cuando el Señor venga y purifique este mundo por fuego. Pero piensa en esto, Eduardo. En la Edad Media, durante la peste negra, murió la tercera parte de Europa. Murió una tercera parte de un continente. Yo me imagino que muchos tienen que haber pensado, ese es el juicio de Dios, ya el mundo se está acabando. Como tú decías, Primera Guerra Mundial, mueren millones, termina la Primera Guerra Mundial y de inmediato en el 2018 viene la pandemia española que mató más millones todavía. Era para pensar. 2018, sería en el 1918. En el 1918, gracias por corregirme. 1918-1920, duró como 2 años. La gripe española. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto nazi, todo eso. De verdad, era como para decir, wow, esto ya no le queda más. Y todavía estamos aquí en el 2021. Mira algo interesante que el Señor Jesucristo le dice a los discípulos en Marcos capítulo 13. Dice, mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reinos, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. En Lucas también se menciona que habrá pestes, como la que nosotros vivimos con la pandemia. Principios de dolores son estos. Fíjate, Cristo está comparando este tiempo como una mujer embarazada. Y Él está diciendo, ya este mundo está preñado, por decirlo de alguna manera, del siglo venidero, porque ya Cristo introdujo la salvación, Cristo introdujo su reino en el mundo, pero ese reino no ha sido consumado. Los dolores de parto, tú lo sabes, Eduardo, a medida que se acerca el hecho de que la mujer dé a luz, se vuelven más intensos y más seguidos. Sí. O sea que es indudable que estas guerras, rumores de guerras, nación contra nación, peste, terremotos, van a ir aumentando, son dolores de parto, hasta que Cristo vuelva. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo durarán esas contracciones? Tú sabes muy bien que hay mujeres que dan a luz rápidamente, le comienza la contracción, sí, y en 3 pujos dan a luz. Y hay mujeres que se pasan en labor de parto 24 horas. Entonces nosotros no tenemos ni idea de cuánto tiempo más Dios nos va a permitir seguir aquí haciendo su obra. Y fíjate lo que sigue diciéndole el Señor a los discípulos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Fíjate cómo el Señor toma el foco de atención de los discípulos en la obra que Dios nos ha mandado a hacer como iglesia. En vez de estar curioseando, buscando en los periódicos a ver si Putin es el anticristo o si es este o si es aquel, de verdad, Eduardo, esa curiosidad malsana no le hace bien a nadie y de hecho más bien hace mucho daño, porque le hace daño al testimonio de la iglesia y le hace daño a los creyentes porque se meten en una inquietud y en una zozobra horrible que los paraliza para no hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Sugel, en ese punto, esas personas que están haciendo predicciones y diciendo fechas y estas cosas, entonces ya de plano, a la luz de lo que tú planteas, es bueno que nuestro público sepa que eso debemos rechazarlo de plano, porque eso nadie lo sabe.
Y las personas que están poniendo fechas o diciendo ciertas cosas en ese sentido que no están en la Escritura, están tomando un papel como si fueran el Dios soberano, lo cual tampoco es. Por lo tanto, nosotros debemos estar en calma y en paz, esperando en Dios, porque el día y la hora de ese tiempo final nadie lo sabe, solamente Dios. Eso es lo que te iba a citar ahora, por eso estaba buscando aquí en mi Biblia, que hablando de su segunda venida, el Señor dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y aclaro que debemos recordar que el Señor Jesucristo tenía dos naturalezas, una naturaleza divina, Él era Dios, una naturaleza humana, Él era hombre. Y aquí Él está diciendo, como hombre, yo tampoco sé. Eso es un misterio para nosotros, pero si ni el mismo Cristo como hombre sabía la fecha de su venida, ni los ángeles, de verdad, Eduardo, es una soberbia de marca mayor que un ser humano común y corriente se atreva a estar poniendo fechas y estar diciendo, mira, ya yo lo calculé, porque mira, el movimiento aquí, y entonces comienzan a buscar en la profecía de Ezequiel que si Gog y Magog, y a interpretar a ver si Magog es Rusia, y, o sea, de verdad, Eduardo, esas especulaciones no le hacen bien a nadie, aparte de que yo he dicho esto muchas veces, y yo creo que en este mismo programa lo he dicho en otras ocasiones. Yo creo, Eduardo, que hay creyentes que hablan más del anticristo que de Cristo. O sea, están tan pendientes a este tipo de cosas que terminan siendo para mí, no sé si la palabra es engañados por el diablo o haciéndole el juego a Satanás sin querer, porque el diablo lo que no quiere es que se predique a Cristo y a este crucificado. Y mientras nosotros estemos especulando, y sobre todo desde el púlpito, y hablando de estas cosas sin hablar de Cristo y del Evangelio, nosotros hemos perdido completamente el foco de atención. Sujel, entonces un principio, repetimos, es solo Dios sabe cuándo será el fin de los tiempos. Dios es un Dios soberano, el gobernante número uno del universo. Él está en control de todas las cosas que suceden. Entonces, en vez de estar especulando, algo que debemos hacer es nosotros confiar en ese Dios que nos va a cuidar en todo tiempo y en todo momento, en vez de estar llenos de incertidumbre. Por ejemplo, los hermanos allí en Ucrania, en medio de esta situación, el Señor está con ellos. Ellos tienen un Padre amoroso, bondadoso y tierno que los está cuidando. Sin embargo, y estoy completamente de acuerdo con eso, pero aquí entramos ya en el tema de cómo reaccionar a esta guerra. Nosotros tenemos que recordar que esos hermanos en Ucrania, a quienes no conocemos, están sufriendo ahora mismo una situación difícil. Mucho. Yo leí anoche a la iglesia, porque estaba dando un reporte de las cosas que vimos en España y todo eso, y en Estados Unidos que tuvimos recientemente, y le decía, fíjense hermano, cómo Pablo dice que sobre él se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. En otras palabras, a nosotros no solo debe preocuparnos nuestra iglesia, aquí en nuestro entorno, perdón. Nosotros debemos estar preocupados por el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios en Ucrania, como en Rusia también, Eduardo, porque hay muchachos que los están mandando a la guerra. Esos muchachos tienen familia, tienen padres, tienen madres, ellos no saben si van a volver vivos de ahí. Esta es una guerra que se está librando a nivel convencional, o sea, con mucha gente de a pie que está yendo a pelear. Entonces, esto es una tragedia. Y de paso, nosotros tenemos que tener cuidado, porque en situaciones como estas, todo el mundo se convierte en un experto analista político. Y aquí hay una serie de cosas que nosotros no entendemos. Nosotros apenas en los periódicos estamos viendo la punta de un iceberg. Esto es una tragedia para todos los que están envueltos en esta guerra. Y reitero, hay hermanos nuestros comprados con la sangre de Cristo que están sufriendo. Y la Biblia dice que nosotros somos un cuerpo y que debemos dolernos con los que se duelen, debemos llorarnos con los que lloran, en vez de estar metidos en esta especulación. Sujel, ¿qué otro principio tú nos darías para nosotros enfocar esta situación que estamos viviendo? Bueno, yo creo que cuando estamos en medio de una situación como esta, y esto parece que va a contradecir
lo que dije en un principio, que no podemos saber si el mundo se está acabando o no, pero estas guerras nos dicen lo mal que el mundo está, el daño que el pecado ha causado en el mundo, y el único remedio que nosotros tenemos es el evangelio de la gloria de Cristo. Ese es el único remedio que este mundo tiene. Nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz del mundo. Estas guerras nos hablan de la urgencia de predicar el evangelio, la urgencia de que la iglesia salga de su zona de confort para seguir anunciando que hay perdón en Cristo para todo aquel que cree. Pero al mismo tiempo, nosotros debemos estar orando para que el Señor traiga paz. Yo le decía a mi esposa en estos días, Eduardo, yo no sé si te ha pasado a ti, pero que a veces cuando pasan estos conflictos tan grandes, uno se vuelve un poco cínico, en el sentido de que uno dice, wow, otra mala noticia más dentro de las miles de malas noticias que uno ve en el periódico. ¿Y tú crees que el hecho de que yo ore va a hacer alguna diferencia? Bueno, Dios me dice en su palabra que nosotros debemos orar y por lo tanto debemos seguir clamando a Él que este conflicto termine. Dios responderá esa oración como Él la quiera, pero nuestro deber es orar y orar por nuestro corazón para que no nos volvamos insensibles ante el dolor humano, porque es muy fácil que eso ocurra. Eduardo, yo me he visto ahí, o sea, como que uno ve tanto sufrimiento que uno se protege para no volverse loco, porque es demasiado dolor, pero nosotros debemos ser empáticos. Yo creo que nosotros debemos orar por los hermanos en Ucrania, por lo que está pasando allí, con seres humanos que no son creyentes, pero tienen la imagen de Dios, aunque distorsionada. Debemos orar que el Señor traiga paz, pero debemos orar por nosotros mismos, que el Señor nos guarde de insensibilizarnos. Sugel, y lo triste es ver que esa maldad imperante, esa violencia que muchos ejercen no es más que el fruto de lo que hay en sus corazones porque no han conocido al Señor. Y ese es el fruto de su propio pecado. ¿Qué tú nos dirías en cuanto a esto? Esa es la cara real del pecado, porque el pecado, Eduardo, tiene su departamento de publicidad y tiene su realidad. Entonces muchos se quedan mirando el departamento de publicidad, la gente se ve feliz, bebiéndose, emborrachándose con mujeres, y eso parece como, wow, el mundo es para divertirse, comamos y bebamos que mañana moriremos. Ese es el departamento de publicidad. Pero cuando tú ves esta guerra, esa es la realidad de cómo el pecado ha hecho del hombre un monstruo. Porque, Eduardo, de verdad, o sea, hay tanta hambre en el mundo, hay tantos problemas, hay tanto dinero que se puede emplear en pagarle a laboratorios que investiguen una cura para el cáncer, una cura para el SIDA, pero no, estamos gastando dinero para comprar armamento, para matar a seres humanos. O sea, esa es la cara del pecado. Eso es lo que hace el pecado en el corazón humano. Pero no olvidemos que Jesucristo vino precisamente a morir para resolver ese problema. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, dice Pablo en 1 Corintios 15:3. Sugel, y es triste ver los miles de millones de dólares que se gastan en armamentos cuando hay tanta necesidad en el mundo de alimentos y de medicamentos, tantas personas muriendo de hambre y tantos países en crisis. Sugel, cualquiera diría, bueno, las naciones más poderosas o los hombres más poderosos oprimen a las naciones más débiles, a los hombres más débiles. ¿Es que Dios no va a hacer nada respecto a esto, Sugel? Es que ya Dios está haciendo algo. ¿No hay una justicia de Dios, es lo que te diría de otra manera? Con respecto a tu pregunta, Eduardo, nosotros tenemos que entender que ya Dios está haciendo algo, porque Dios está obrando en el mundo a través de ese mal, trayendo mucho bien. Es como cuando a nivel más personal una persona pasa por una tragedia y eso le hace ver que no tiene esperanza en el mundo y lo mueve a buscar la verdadera esperanza que solo se encuentra en Dios. Entonces, Dios tiene iglesias en el mundo entero predicando el evangelio y ya Dios está haciendo algo. Pero por otro lado, como tú bien decías, este mundo, la historia de este mundo termina en un tribunal y en ese tribunal habrá justicia. Y Dios nos dice en su palabra que nosotros debemos esperar con paciencia a que Él decida ponerle punto final a esta desgracia cuando Cristo vuelva por segunda vez.
Ahora, ¿cuál es el argumento de Pedro de por qué eso no ha pasado todavía? Dice, bueno, porque todavía quedan muchos que el Señor quiere alcanzar con el Evangelio. Si Cristo hubiera vuelto hace 50 años, Eduardo, tú y yo estaríamos en el infierno, porque tú y yo no éramos cristianos hace 50 años. Y así yo puedo decir, con muchos que nos están mirando, si Cristo hubiera venido hace un año, probablemente hay muchos que nos están mirando aquí ahora mismo que no hubieran sido salvos, porque se convirtieron hace 6 meses. Entonces, hasta que no se complete el número de los elegidos del Señor, el mundo no se va a acabar, porque el mismo Cristo dijo que no, que este evangelio debe ser predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y Pedro lo dice también en el capítulo 3 de su segunda carta. Así que mi respuesta es, para sintetizar, si Dios está haciendo algo, porque no solamente es el juicio final, Eduardo, hay juicios que Dios hace sobre los hombres que nosotros no tenemos la revelación bíblica como la tenían en los tiempos de Daniel, por ejemplo, cuando él le decía a Nabucodonosor, Dios te va a castigar por tu soberbia, y Dios lo castigó, pero yo lo sé porque aquí lo dice en su palabra. Pero ¿acaso no juzgó Dios a Hitler? ¿Acaso no juzgó Dios a Mussolini, que terminaron como terminaron? A Stalin, Dios, y así a muchos hombres que no son, que su maldad no es tan pública, pero Dios trae juicio sobre el pecado. Fíjate que Romanos 1 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La palabra y revela está en tiempo presente. O sea, lo que Pablo está diciendo es, no es que la ira de Dios se va a revelar, es que eso ya se está revelando, ya hay algo que Dios está haciendo. Lo que pasa es que tú y yo no tenemos toda la información que necesitamos para poder evaluar la forma como Dios está obrando en el mundo. Sí, tú sabes lo que pasa, Sugel, es que muchas de estas personas, ¿verdad?, que cometen actos malvados, viles, actos criminales, aparentemente están muy bien en su salud económicamente y así, como que no tuvieran ningún problema, ningún mal. Y mueren como todos los demás mortales. Ahora, sí sabemos que para ellos hay una condenación para todo hombre que no se arrepiente. No te impacientes a causa de los malignos, dice David en el Salmo 37. El Señor viene, el Señor pondrá cada cosa en su sitio, el Señor va a enderezar lo que está torcido, pero nosotros tenemos que tener paciencia y seguir esperando en Él, porque no somos Dios y nosotros no sabemos qué es lo que Él está haciendo, ni por qué lo está haciendo de la manera como lo hace. Entonces sigamos esperando con paciencia. Sí, y hay algo más que debemos hacer, Sugel. Viendo la condición de todas esas personas y de tantos miles de millones de personas en el mundo que van camino a una condenación eterna, debemos orar por ellos continuamente. Mira cómo las Escrituras nos dice que oremos aún por nuestros enemigos y que no estemos deseándole mal. Si nosotros no hubiésemos conocido al Señor, si el Señor no nos hubiese llamado a salvación, quizás nosotros estaríamos reaccionando como muchas de esas personas lo hacen en el mundo. Sí, yo me pregunto si algunos de esos que están hoy criticando a Putin por la forma como Rusia ha atacado a Ucrania, o aquellos que no están a favor del presidente de Ucrania, de la OTAN, o sea, todos los elementos metidos en este conflicto, yo me pregunto, ¿qué pasaría si ellos estuvieran en esa posición? Porque la opresión, Eduardo, no solo se da a esos niveles, también se da en microniveles de padres que abusan de sus hijos, de esposos que abusan de sus esposas, de empleadores que abusan de sus empleados. Entonces, ese nivel de opresión no solamente es macro, es también micro. Yo creo que algunos que critican y que se llenan la boca, tú sabes, diciendo de lo mal que están los otros, ¿qué harían ellos si estuvieran ellos sentados en esa silla? Bueno, yo te diría, Sugel, que muchas de esas personas dicen, es verdad, quizás yo no le pago lo que debo pagarle a mis empleados, o soy muy opresivo con mi esposa o con mis hijos, pero yo no he matado a nadie, entonces yo no soy tan malo como muchos de esos que están por ahí cometiendo actos criminales. ¿Y qué tú le dirías a ellos? Bueno, lo primero que le diría es que Dios ve el homicidio de otra forma. Dios dice claramente a través del Señor Jesucristo en Mateo 5
que el que se enoja contra su hermano con una ira pecaminosa ya lo mató, porque el enojo pecaminoso es la semilla que lleva a la acción homicida. Entonces Dios ve ese enojo, Dios lo ve como homicidio realmente, como una violación del mandato no matarás. Entonces, en ese sentido, de verdad, decir que no somos homicidas es tener una percepción demasiado bondadosa de nosotros mismos. Ok, entonces, Sujel, de una manera particular, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos? Sabemos que Dios está en control de todo, sabemos que solamente Dios sabe cuándo será el fin. Hemos dicho que si no tuviésemos el Espíritu de Dios, nosotros reaccionáramos como muchos de esos hombres que ahora criticamos y debemos orar por ellos, por su salvación, aunque fuesen nuestros enemigos. De manera todavía más particular, ¿qué debemos hacer nosotros en medio de esta situación, aparte de depositar nuestra confianza en Dios? Viene a mi mente, por ejemplo, la idea de orar por protección para todas esas personas que están tanto en Ucrania como Rusia y en todas esas áreas afectadas. ¿Qué tú nos dirías? Orar por consuelo por los familiares que han perdido soldados que han muerto en esa guerra, sea de un lado o del otro. Pero mientras tú hablabas, algo que vino a mi mente fue el también confiar en la gracia de Dios. Si esta guerra trae como consecuencia situaciones difíciles a la humanidad. Nosotros acabamos de pasar por una pandemia y ya hay analistas que están diciendo esta guerra en Ucrania va a traer una carestía de ciertos elementos, va a traer probablemente una inflación. De hecho, ya yo recibí una carta recientemente de un hermano en Europa que me estaba diciendo cómo ya la guerra en Ucrania estaba encareciendo y también habiendo carestía de aceite, porque Ucrania es un gran productor de aceite por los sembrados de girasoles que tienen, las semillas de girasol. Nosotros en América Latina nos beneficiamos de el hierro que se exporta de Ucrania y eso tiene que ver con la construcción, con la varilla. Eso va a traer inflación probablemente. Me decía esta persona que ya en algunos países, específicamente en España, la luz había aumentado un 40%, el combustible también. Entonces, esto nos afecta a todos porque, como decía John Donne, el famoso poeta inglés, ningún hombre es una isla. O sea, nosotros estamos interconectados. Si pasa una cosa en Ucrania, en Rusia, nos afecta a todos. Y ya no estoy hablando solamente del drama humano, estoy hablando de cómo nos afecta aún hasta económicamente. Y eso es lo que trae ansiedad, Eduardo, muchas veces en el corazón de los creyentes. Y aquí viene mi nota. Nosotros tenemos que confiar en que si viene una carestía de este tipo que nos impacte de una manera significativa, en ese momento el Señor nos dará la gracia para poder responder como cristianos y soportar la aflicción. Dios no nos da la gracia para soportar una aflicción que no ha llegado, pero yo puedo confiar que si esa aflicción va a llegar, el Señor traerá su paquete de gracia en ese momento. Por eso es que Cristo dice, no te afanes por el día de mañana, bástale a cada día su propio mal. Cada día tendrá su propia cuota de problemas, cada día tendrá su cuota de gracia para soportar esos problemas. Así que confiemos en la gracia del Señor. Sí, muy buena acotación esa, Sujel, y debemos estar preparados para glorificar el nombre de Dios, tanto en vida como en muerte, de manera que podamos decir, como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque sabemos que todas nuestras vidas, todos los tiempos, como hemos visto, están en las manos de ese Dios soberano que cuida de nosotros y que nos ama tanto, Sujel, que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros en la cruz del Calvario cuando éramos sus enemigos y cuando éramos pecadores. Nos queda Eduardo, un minuto de programa, Sujel, para que tú nos des un mensaje final. Un minuto. Esta guerra es una tragedia, no podemos verlo de otra forma. Sin embargo, esa es una sola cara de la moneda. La otra cara es que estas tragedias también son oportunidades. Son oportunidades para mostrarle al mundo que en el mundo no hay esperanza. Son una oportunidad para mostrarle al mundo que nosotros tenemos una esperanza que no depende de las circunstancias.
Este es el momento para que nosotros guiemos a las personas al verdadero refugio, que es nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. En este mundo no hay nada que buscar. Cristo es el todo y en todos. Así que es una tragedia, es una oportunidad. Oremos a Dios por la parte trágica. Aprovechemos con el Evangelio las oportunidades que el Señor nos está abriendo. Sugel, gracias por haber estado con nosotros y darnos esa perspectiva bíblica en relación a esta situación en Ucrania. Gracias, Eduardo. Fue un placer, de verdad. Hemos estado orando para que el Señor use este programa para bendecir a muchos. Amén, mi hermano, que así sea. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en un programa más de Entendiendo los Tiempos.